El desarrollo del conflicto ucraniano sigue arrastrándonos a un complejo mundo de desafíos internacionales y maniobras estratégicas. A 28 de enero de 2025, la situación en el frente sigue siendo dinámica, con nuevos acontecimientos que apuntan a posibles cambios en el panorama geopolítico más amplio. Imagínese una partida de ajedrez de inmensas proporciones, en la que cada movimiento no solo tiene que ver con las ganancias inmediatas, sino también con el posicionamiento para obtener ventajas en el futuro. Hoy profundizaremos en dos movimientos significativos ocurridos en las últimas 24 horas, uno de los cuales podría alterar el curso del conflicto. Además, analizaremos un posible cambio en la postura de la administración Trump hacia Rusia, que podría insinuar un acuerdo de paz o un alto el fuego este año. Tu compromiso con este contenido es crucial, y suscribirte a este canal es la mejor forma de apoyarlo. Si disfruta con este análisis y aún no se ha suscrito, pulsar ese botón le resultará inestimable. Ahora aventurémonos primero en la zona de Donetsk, donde se ha producido un avance significativo, seguido de la captura de una ciudad clave en Kharkiv. En Donetsk, las fuerzas rusas han avanzado hacia el norte de Donetsk, acercándose a Andriivka desde el norte. Esta estrategia, de la que ya hemos hablado antes, sugiere que Andriivka está a punto de convertirse en un foco de intensos combates. El terreno al norte es abierto, lo que ofrece a las fuerzas rusas la oportunidad de avanzar sin lanzar costosos ataques directos. En su lugar, pueden tratar de presionar desde el norte, aprovechando diversos elementos militares. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han asegurado posiciones en Petropavlivka y Velika Novosilka. En las últimas horas se han desplazado hacia el noreste de Andriivka, capturando varios kilómetros cuadrados, lo que indica el posible inicio de una operación para rodear la ciudad desde el flanco norte. Esto se alinea con los informes de avances de Shevchenko hacia Andriivka desde el este, lo que sugiere un asalto coordinado desde múltiples direcciones. Mientras tanto, la defensa en el pueblo de Dakhne se mantiene firme, lo que obliga a los rusos a prepararse para nuevos ataques desde las posiciones capturadas. Se espera que la batalla por Andriivka, aunque ya está en marcha, se intensifique con asaltos multidireccionales y combates urbanos. Esta evolución no es solo una maniobra táctica, sino que representa una estrategia más amplia destinada a consolidar el poder en el sector meridional de Donetsk. La captura de Velika Novosilka y Kazhi no fue más que el preludio de esta operación de mayor envergadura, preparando el escenario para lo que podría convertirse en una batalla definitoria del conflicto. Por el contrario, la situación en Kharkiv presenta una narrativa diferente, donde la captura de Dorna marca un punto de inflexión significativo. Esta victoria estratégica permite a las fuerzas rusas establecer un centro logístico que facilita las operaciones sostenidas al oeste del río Skil. La capacidad de desplegar eficazmente tropas y recursos en esta región cambia las reglas del juego y puede alterar el equilibrio de poder. Las fuerzas ucranianas, ahora alejadas del río, se enfrentan a una ardua batalla para reagruparse y organizar una defensa eficaz. El carácter inesperado del avance ruso, que cruza la barrera natural del río Osil, pone de relieve la fluidez e imprevisibilidad de la guerra moderna. Esta maniobra recuerda las estrategias militares históricas, en las que la sorpresa y la adaptabilidad determinaban a menudo el resultado de las batallas. La toma de Borna y el posterior control de Dorna no solo significan una victoria táctica, sino también un punto de apoyo estratégico que podría facilitar nuevos avances en territorio ucraniano. Las implicaciones de este acontecimiento van más allá de las ganancias tácticas inmediatas, ya que podrían reconfigurar el panorama estratégico más amplio. La posibilidad de que las fuerzas rusas lancen nuevas ofensivas desde esta posición plantea dudas sobre la capacidad de Ucrania para responder con eficacia, especialmente teniendo en cuenta los problemas de artillería y apoyo logístico. La situación en Kharkiv es un microcosmos del conflicto en su conjunto, que resume los retos a los que se enfrentan ambas partes. La lucha del ejército ucraniano por estabilizar sus defensas y organizar contraataques eficaces pone de manifiesto las dificultades de defenderse de un adversario decidido y bien coordinado. Por su parte, las fuerzas rusas, animadas por sus recientes éxitos, deben hacer frente a los retos logísticos
para mantener el impulso en múltiples frentes. El riesgo de una sobrecarga es grande, pues mantener las operaciones en un escenario de conflicto polifacético amenaza con agotar los recursos. Por eso la toma de Dorna no es solo una victoria táctica, sino que representa un momento crucial que podría redefinir el cálculo estratégico en este sector. Al volver la mirada hacia implicaciones geopolíticas más amplias, la posibilidad de negociaciones de paz con la mediación de Estados Unidos sigue siendo una perspectiva tentadora. El cambio de postura de la administración Trump hacia Rusia sugiere una recalibración de las estrategias, alejándose del apoyo militar directo y acercándose a las presiones económicas. Este cambio potencial se alinea con la estrategia occidental más amplia de aprovechar las sanciones económicas y los aranceles como herramientas diplomáticas, con el objetivo de obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. La cuestión sigue siendo si estas medidas serán suficientes para superar las posiciones atrincheradas y lograr una resolución significativa del conflicto. La eficacia de las sanciones ha sido objeto de debate, siendo reconocido su impacto en la economía rusa, pero menos segura su influencia en la estrategia militar. La posibilidad de nuevas sanciones introduce una nueva variable en esta compleja ecuación, planteando interrogantes sobre su posible eficacia y la probabilidad de lograr los resultados diplomáticos deseados. A medida que el conflicto se acerca a su tercer aniversario, el mundo observa con la respiración contenida, esperando un avance que pueda allanar el camino hacia una paz duradera. La evolución del conflicto ucraniano es un recordatorio conmovedor de los retos y complejidades inherentes a las luchas geopolíticas modernas. ¿Los cambios de estrategia y la evolución de la dinámica conducirán a una resolución o seguirá el conflicto desafiando las soluciones fáciles? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, la historia del conflicto ucraniano sigue cautivando e intrigando, ofreciendo lecciones y perspectivas que resuenan mucho más allá del escenario bélico inmediato. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este análisis le ha parecido interesante, suscríbase y comparta su opinión en los comentarios. Manténganse informados y comprometidos, ya que la historia de este conflicto continúa desarrollándose. Un testimonio de las complejidades y desafíos de nuestro mundo interconectado. Hasta la próxima, mantengamos la esperanza en un futuro en el que prevalezca la paz y las lecciones aprendidas allanen el camino hacia una comunidad mundial más armoniosa. Los entresijos del conflicto ucraniano persisten, adentrándonos en un mundo en el que las decisiones estratégicas tienen profundas implicaciones. La toma de Andrivka se ha convertido en un punto focal, una coyuntura crítica en la que se cruzan la estrategia militar y los intereses geopolíticos. El calculado esfuerzo de los rusos por rodear Andrivka desde el norte, ejerciendo al mismo tiempo presión desde el este, pone de manifiesto una estrategia bien orquestada, destinada a obtener una ventaja decisiva en esta disputada zona. La importancia de Andrivka radica en su posición estratégica, que sirve de posible puerta de entrada para incursiones más profundas en territorio ucraniano. Los vastos espacios abiertos al norte presentan tanto oportunidades como desafíos, ofreciendo un camino despejado para los avances rusos, pero exponiéndolos a posibles contraataques ucranianos. La previsión de una intensificación de los combates urbanos en Andrivka indica un cambio hacia tácticas más agresivas, ya que las fuerzas rusas pretenden consolidar sus avances en la región. Esta evolución no es una mera maniobra táctica, sino que representa una visión estratégica más amplia, en consonancia con los objetivos rusos de consolidar el control en el sector meridional de Donetsk. Las recientes capturas de Velika Novosilka y Kallí fueron meros preludios de esta operación de mayor envergadura, preparando el escenario para lo que podría convertirse en un momento decisivo del conflicto. Mientras tanto, la situación en Kharkiv pinta un cuadro diferente, donde la captura de Dorna marca un punto de inflexión fundamental. Esta victoria estratégica permite a las fuerzas rusas establecer una base logística, facilitando operaciones sostenidas al oeste del río Skil. La capacidad de desplegar eficazmente tropas y recursos desde este centro cambia las reglas del juego y puede alterar el equilibrio de poder en la región. Las fuerzas ucranianas, ahora alejadas del río, se enfrentan a grandes dificultades para reagruparse y organizar una defensa eficaz.
La naturaleza inesperada del avance ruso, cruzando la barrera natural del río Osil, pone de relieve la fluidez e imprevisibilidad de la guerra moderna. Esta maniobra recuerda las estrategias militares históricas, en las que la sorpresa y la adaptabilidad a menudo determinaban los resultados de las batallas. Los paralelismos con operaciones anteriores, como el asalto ucraniano a Khinki, ponen de relieve la naturaleza cíclica de los conflictos, en los que las lecciones aprendidas y las estrategias adaptadas desempeñan un papel crucial en la configuración de futuros enfrentamientos. La captura rusa de Borna y el posterior control de Dorna no solo significan una victoria táctica, sino también un punto de apoyo estratégico que podría facilitar nuevos avances en territorio ucraniano. Las implicaciones de este acontecimiento van más allá de las ganancias tácticas inmediatas, pudiendo reconfigurar el panorama estratégico más amplio. La posibilidad de que las fuerzas rusas lancen nuevas ofensivas desde esta posición plantea dudas sobre la capacidad de Ucrania para responder con eficacia, especialmente teniendo en cuenta los problemas de artillería y apoyo logístico. La situación en Kharkiv es un microcosmos del conflicto en su conjunto, que resume los retos a los que se enfrentan ambas partes. La lucha del ejército ucraniano por estabilizar sus defensas y organizar contraataques eficaces pone de manifiesto las dificultades inherentes a la defensa frente a un adversario decidido y bien coordinado. Mientras tanto, las fuerzas rusas, animadas por sus recientes éxitos, deben afrontar los retos logísticos que supone mantener el impulso en múltiples frentes. El riesgo de una sobreextensión es grande, pues las exigencias de mantener las operaciones en un escenario de conflicto polifacético amenazan con sobrecargar los recursos y la coherencia operativa. Por eso la toma de Dorna no es solo una victoria táctica, sino que representa un momento crucial que podría redefinir el cálculo estratégico en este sector. Si nos centramos en las implicaciones geopolíticas más amplias, la posibilidad de negociaciones de paz con la mediación de Estados Unidos sigue siendo una perspectiva tentadora. La evolución de la postura de la administración Trump hacia Rusia sugiere una recalibración de las estrategias, alejándose del apoyo militar directo hacia presiones económicas. Este cambio potencial se alinea con la estrategia occidental más amplia de aprovechar las sanciones económicas y los aranceles como herramientas de diplomacia, con el objetivo de obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. La cuestión sigue siendo si estas medidas serán suficientes para superar las posiciones atrincheradas y lograr una resolución significativa del conflicto. La eficacia de las sanciones ha sido objeto de un gran debate, reconociéndose su impacto en la economía rusa, pero siendo menos cierta su influencia en la estrategia militar. La posibilidad de nuevas sanciones introduce una nueva variable en esta compleja ecuación, planteando interrogantes sobre su posible eficacia y la probabilidad de lograr los resultados diplomáticos deseados. A medida que el conflicto se acerca a su tercer aniversario, la comunidad internacional sigue siendo muy consciente de las posibles repercusiones de la prolongación de las hostilidades. El coste humano, las ramificaciones económicas y la inestabilidad geopolítica recuerdan con crudeza la urgencia de una resolución diplomática. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de obstáculos, ya que ambas partes se enfrentan a las complejidades de la negociación y a los retos inherentes de equilibrar los intereses nacionales con el objetivo más amplio de la estabilidad regional. La posibilidad de entablar conversaciones de paz con la mediación de Estados Unidos ofrece un rayo de esperanza, pero el camino que queda por recorrer es incierto. La dinámica cambiante, tanto en el campo de batalla como en la arena diplomática, pone de relieve la naturaleza fluida de los conflictos modernos, en los que las recalibraciones estratégicas y la evolución de las alianzas desempeñan un papel fundamental en la configuración de los resultados. La intersección de la estrategia militar y las maniobras diplomáticas presenta un complejo entramado en el que hay mucho en juego y profundas consecuencias. Al reflexionar sobre las posibilidades de resolución, queda claro que el camino hacia la paz requiere no solo perspicacia estratégica, sino también la voluntad de entablar un diálogo significativo. Las lecciones extraídas del conflicto ucraniano resuenan mucho más allá de sus fronteras inmediatas, ofreciendo una visión de los retos más amplios que plantea la resolución de conflictos en un mundo cada vez más interconectado.
La narración de este conflicto sirve como recordatorio conmovedor de las persistentes complejidades de las relaciones internacionales, en las que la búsqueda de la paz exige tanto valor como compromiso. Al concluir esta exploración, nos queda una pregunta que invita a la reflexión. ¿Pueden las estrategias cambiantes y la evolución del panorama geopolítico allanar el camino hacia una resolución? ¿O seguirá el conflicto eludiendo las respuestas fáciles? La historia del conflicto ucraniano, con su intrincada red de dimensiones estratégicas, políticas y humanas, sigue cautivando y desafiando, invitándonos a comprometernos con las profundas cuestiones que plantea. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y análisis. Si esta presentación le ha parecido interesante, suscríbase y comparta su opinión en los comentarios. Manténganse informados y comprometidos, mientras seguimos navegando por las complejidades de este y otros conflictos mundiales. Hasta la próxima, mantengamos la esperanza en un futuro en el que prevalezca la paz. A medida que profundizamos en las complejidades del conflicto ucraniano, la narrativa sigue evolucionando, presentando un tapiz de estrategia militar e intriga geopolítica. La toma de Andrivka y Dorna, dos lugares críticos, supone un cambio en la dinámica del conflicto, que puede influir en futuros compromisos y negociaciones. En Donetsk, el cerco estratégico de Andrivka por las fuerzas rusas pone de relieve un enfoque calculado para consolidar el control en la región. El terreno abierto al norte de Andrivka proporciona una ventaja táctica que permite a las fuerzas rusas evitar costosos ataques directos y centrarse en un cerco más estratégico. Esta maniobra no consiste únicamente en ganancias territoriales, sino que representa una visión más amplia para reforzar las posiciones rusas en el sur de Donetsk. Los recientes avances, incluida la captura de Velika Novosilka y Kaji, prepararon el terreno para esta operación, subrayando la importancia de Andrivka en el conflicto más amplio. La situación en Kharkiv, marcada por la captura de Dorna, ilustra aún más la cambiante dinámica sobre el terreno. El establecimiento de un centro logístico en Dorna permite a las fuerzas rusas mantener las operaciones al oeste del río Skil, facilitando nuevas oportunidades ofensivas. Esta victoria estratégica subraya la naturaleza fluida de la guerra moderna, en la que la adaptabilidad y la sorpresa desempeñan un papel crucial. Las fuerzas ucranianas, ahora reposicionadas más lejos del río, se enfrentan a importantes retos a la hora de reagruparse y fortificar sus defensas. El inesperado avance ruso a través del río Osil pone de relieve la imprevisibilidad del conflicto, estableciendo paralelismos con estrategias militares históricas en las que las maniobras rápidas e inesperadas a menudo dictaban los resultados. Las implicaciones de estos acontecimientos son profundas y pueden modificar el panorama estratégico en ambas regiones. La capacidad de las fuerzas rusas para lanzar nuevas ofensivas desde estas posiciones plantea cuestiones críticas sobre la capacidad de Ucrania para responder con eficacia. Los retos de mantener el apoyo logístico y las capacidades de artillería frente a un adversario bien coordinado son significativos. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas deben tener cuidado de no extenderse demasiado en múltiples frentes, un riesgo que podría poner a prueba los recursos y la coherencia operativa. Mientras el conflicto sigue desarrollándose, no pueden pasarse por alto las implicaciones geopolíticas más amplias. La posibilidad de negociaciones de paz, con Estados Unidos como mediador, sigue siendo un faro de esperanza en medio de la lucha actual. El enfoque cambiante de la administración Trump, que hace hincapié en las presiones económicas en lugar de aumentar la ayuda militar, refleja una recalibración estratégica destinada a fomentar el compromiso diplomático. El uso de aranceles y sanciones como herramientas de diplomacia es fundamental en esta estrategia, que busca obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones sin escalar las tensiones militares. Sin embargo, la eficacia de estas medidas sigue siendo incierta. Aunque es innegable que las sanciones han afectado a la economía rusa, su capacidad para influir en la toma de decisiones militares está menos clara. A medida que el conflicto se acerca a su tercer aniversario, la comunidad internacional es plenamente consciente de lo que está en juego. El coste humano, las consecuencias económicas y la inestabilidad geopolítica subrayan la urgencia de encontrar una solución diplomática. Sin embargo, el camino hacia la paz está plagado de desafíos,
ya que ambas partes se enfrentan a las complejidades de la negociación y al equilibrio entre los intereses nacionales y la estabilidad regional. La posibilidad de entablar conversaciones de paz con la mediación de Estados Unidos ofrece un rayo de esperanza, pero el camino que queda por recorrer es incierto. La evolución de la dinámica en el campo de batalla y en los círculos diplomáticos pone de relieve la naturaleza fluida de los conflictos modernos, en los que las alianzas cambian y las estrategias se recalibran. La intersección de la estrategia militar y las maniobras diplomáticas presenta un tapiz complejo, con grandes riesgos y profundas consecuencias. Al reflexionar sobre el camino hacia la resolución, se hace evidente que alcanzar la paz requiere no solo perspicacia estratégica, sino también la voluntad de entablar un diálogo significativo. Las enseñanzas del conflicto ucraniano trascienden sus fronteras y permiten comprender mejor los retos que plantea la resolución de conflictos en un mundo interconectado. La narración de este conflicto es un recordatorio conmovedor de la permanente complejidad de las relaciones internacionales, en las que la búsqueda de la paz exige tanto valor como compromiso. Al concluir este análisis, nos queda una pregunta apremiante. ¿Pueden las estrategias cambiantes y la evolución del panorama geopolítico allanar el camino hacia una resolución? ¿O seguirá el conflicto desafiando las soluciones fáciles? La historia del conflicto ucraniano, con su intrincada interacción de dimensiones estratégicas, políticas y humanas, sigue cautivando y desafiando, invitándonos a comprometernos con las profundas cuestiones que plantea. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y análisis. Si esta presentación le ha parecido interesante, suscríbase y comparta su opinión en los comentarios. Manténganse informados y comprometidos mientras seguimos navegando por las complejidades de este y otros conflictos mundiales. Hasta la próxima, mantengamos la esperanza en un futuro en el que prevalezca la paz y en el que las lecciones aprendidas de este conflicto contribuyan a una comunidad mundial más armoniosa.